Batuque na cozinha, cozinha no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, cozinha no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Batuque en la Cocina, en la segunda parte del programa. Tenemos una entrevista con Alejandro Rusconi, un dirigente del movimiento Evita, pero también de abogado de la Asociación de Juristas Latinoamericanos, que vamos a hablar un poco de Venezuela, de las cuestiones geopolíticas que envuelven las elecciones en Venezuela y otras cositas más relacionadas con la patria grande. Ahora sí, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo allá? Mal. ¿Acá? ¿Mal? Bueno. Mal. Después lo vamos a hablar en el próximo programa, pero acá nosotros tenemos elecciones municipales y el estado, la municipalidad de San Pablo, una de las principales ciudades de América Latina, se ha convertido de alguna manera en un foco de resistencia de la extrema derecha. A pesar de que Lula ganó en las elecciones aquí en la capital, las elecciones están muy pero muy acirradas con nuevos integrantes de la nueva derecha. Estamos hablando de un señor tal Pablo Marsal, de lo más horripilante, una persona que tiene un prontuario bastante profuso, profundo también, digamos, profuso y profundo, un destilador de fake news y de discursos de odio, que le está disputando la parada a la otro sector de la extrema derecha de Bolsonaro, que está representado por el intendente Núñez. O sea, como fíjate que el panorama no está muy bien, que digamos. Bolos por en cuanto está primero, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en un segundo turno. ¿Eso qué significa? Que la campaña electoral de una ciudad tan importante como San Pablo, que hasta el garete, está la buena de Dios, te digo sinceramente, Osvaldo, nunca vi una ciudad tan abandonada en los casi 30 años que vivo en esta ciudad, y no es solamente por obra de la pandemia, sino por mala gestión y por robo de este intendente que hay acá, todo amparado por los medios hegemónicos a los cuales él compra, y por el cual no está ni siquiera procesado, Osvaldo. Pero bueno, estamos viendo eso en casi todos los lugares del mundo, no es una excepción que pasa acá en la ciudad de San Pablo. Por eso te digo, vamos a tener que tratarlo más adelante, ¿no? Pero bueno, parece que la verdad no interesa más, los valores republicanos no interesan más, la transparencia no interesa más, todas esas cosas que nosotros preciábamos, Osvaldo, ahora son cosas de la izquierda, porque cuando queremos eso nos dicen que somos comunistas, ¿viste? Pretender que los gobiernos rindan cuentas, que sean transparentes, que los actos administrativos sean conforme a la ley, es ser comunista, ¿viste? Es complicado, ¿no? Pero es más o menos lo que pasa acá, Ramiro, también. O sea, de hecho, muchos de los mismos ideólogos de estos movimientos que hubo que ahora vos me decís que hay en Brasil o que hubo antes en Brasil, muchos fueron gente que también ahora está acá, o sea, realmente manejan la misma lógica, ¿no? De que son todos comunistas, todos socialistas, todos zurdos. Destaquemos al respecto, Osvaldo, que este señor Fernando Cerimedo, uno de los que lleva las redes sociales de Milei, fue el que participó en la campaña de Bolsonaro. De Bolsonaro y de Milei. Claro, y que está siendo ahora investigado por la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Le hicieron una entrevista en un programa de radio, creo que fue con Ari Lijalad estuvo, y él salió con las fake news de que en realidad esas cuestiones están todo sucias en la justicia, porque a Alexandre de Moraes ahora le habrían encontrado una comunicación que es ilegal, porque sería más o menos como lo que hicieron los jueces del Lavallato. No, disculpe, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que acá hay un sistema más complejo y hay una justicia electoral que es independiente de la justicia normal. Y algunos de los jueces muchas veces son los mismos jueces, ¿no, Osvaldo? Por ejemplo, la justicia electoral tiene algunos que son de los tribunales de cuenta, pero tiene 3 de que son de la Suprema Corte de Justicia. Y en ese momento justamente se dio la conjunción de que Alexandre de Moraes, que es juez de la Corte Suprema de Justicia del Supremo Tribunal Federal, era al mismo tiempo el presidente del Superior Tribunal Electoral. ¿Viste más o menos como lo que ocurre en Argentina, Osvaldo, cuando Servini de Cubría, que es jueza federal, también muchas veces es jueza? No, los jueces electorales en realidad son jueces que que no son exclusivamente jueces electorales acá en la Argentina. Claro. Son jueces que cumplen otra función y no sé si será, sinceramente te miento, no sé si es por sorteo de qué manera, pero es el que después termina siendo los jueces que atienden todas las causas en general, ¿no? No necesitan
que sea así, que no es realmente lógico, y él utiliza, hace ese, y vos es que te estoy escuchando. Bueno, para que te termino de contar la historia, Osvaldo. Entonces le hackearon el celular, no se lo hackearon, en realidad ni se lo hackearon, en realidad le prendieron el celular a un asesor del tribunal en un operativo policial, le sacan el celular, no se sabe dónde va a parar el celular, y ahí aparecen directivas que le daba a los otros jueces dentro de sus funciones el juez Alexander de Moraes. Bueno, ¿para qué no? La extrema derecha dijo que era lo mismo que hacían en el Lavallato, que eso servía para anular e impugnar todas las actuaciones. No, no tiene nada que ver, no se demostró absolutamente nada fuera de las instituciones. O sea que esa mentira, esa fake news es la que dijo Cerimedo en el programa con Ari Lijalá, este periodista. Perdóname, Osvaldo. No, te quería decir que cada vez se está pareciendo más a Argentina a Brasil y Brasil a la Argentina. Cada vez estamos, o sea, sobre todo en la parte de los defectos, ojalá fueran las virtudes, ¿no? Pero estamos cada vez más parecidos. Inclusive esta semana fue un claro ejemplo de que la política argentina cada vez, la legislatura argentina cada vez se parece más a la brasileña, ¿eh? Sí. Sí, ya vamos a entrar un poquito en el tema, que lo que queríamos charlar un poquito hoy, estas cuestiones que han ocurrido esta semana terrible para el gobierno de Javier Milei. Claro. No vamos a decir nosotros, viste, que algunos políticos dicen, va a caer en tal mes, va a caer en tal otro mes, viste, parece que le ponen la hora, viste, mirá, ya cae, sí. No, pero pará, es como el primer semestre, el segundo semestre de Macri, ¿no? Tercer semestre, porque le van tirando para adelante. Primero era en febrero, marzo, después en abril o mayo, después en junio, julio, ahora en agosto, septiembre, o definitiva, que ya está por caer, ya no tiramos fecha porque le venimos errando de acá a la China, ¿no? Bueno, hubo dos cosas que fueron muy interesantes, articulaciones de la oposición que se venía pidiendo un poco. Eso también tiene que ver, también hablemos de un poco los nuestros, ¿no? Porque los nuestros decían, no le podemos frenar nada, y no, somos minoría, pero ¿por qué no nos juntamos con los otros? Y bueno, vos juntémonos con los otros y articulemos. Y ahora que articulamos, ¿por qué nos juntamos con esos sucios? Para. Todo no se puede. O sea, todo no se puede. O sea, vamos a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Política para frenar todas las aberraciones que está haciendo este presidente Milei, o queremos ser los puristas que tenemos la verdad y perdemos todas las elecciones? O sea, definamos no, ¿viste? Porque de esa manera no llegamos a ningún lado. No, pero fuera de esto, estamos viendo que tuvo dos derrotas en la semana muy interesantes. Una de ellas fue, por ejemplo, en lo que nosotros veníamos diciendo de la semana pasada, esto que estaban queriendo hacer este dispositivo de espionaje paraestatal, muy parecido con lo que era la Gestapo. Sí, la Stasi, cualquier de estos. La Stasi. La Stasi de Alemania Oriental, que era la más. Claro. O sea, y acá más o menos se ve que esta guita la pensaban utilizar para ese lado. Y se le puso dos cosas. Primero, un freno a eso, a ese dinero, y segundo, que en la Comisión Bicameral de Control va a tener gente que lo pueda controlar. Se le cedió la presidencia a Lustó, que es un hombre, digamos, del radicalismo, ¿no? Pero el vicepresidente primero es Moró, un hombre que sabe mucho de temas de seguridad. Y el secretario es el senador Oscar Parrilli, de Unión por la Patria. Pero vos sabés que creo que esa de las tres es la más importante de todas, porque es la más definitiva. Las otras están sujetas a los acuerdos que lleve adelante Macri. En cambio, esta ya quedó firme que Lustó y Moró van a tener esta comisión, que son secretas las reuniones que tengan y lo que se trate, pero son los que van a controlar el gasto del dinero, que es lo más difícil. O sea, lo demás me parece que está más sujetos, primero, una resolución, no sé si decías esa, la de las jubilaciones, que la vetó totalmente el gobierno, y ahora se necesitaría los 2/3 para poder que la impongan de nuevo la reforma esta. Y ahí creo que está negociando Macri sobre eso para que no sé si va a llegar. Bueno, entonces, y eso fue una derrota muy grande también. Primero, que por ejemplo, que cuando se junta la oposición, llegan a las 2/3 partes, y eso es muy importante, porque bueno, acá podemos apuntar para varios lados, ¿no? Lo primero que se decía, bueno, si la veta, ahora las 2/3 partes pueden, digamos, derrubar ese veto, vetar el veto, y ahí no tiene más otra. La tiene que poner en vigencia, sí. Sancionar, nada más.
hacer la ejecutiva, digamos, no tiene otra alternativa. Sí. Pero viste que Macri ahora sale a decir, bueno, no sé, viste, bueno, va a tener que decir a los senadores que la votaron por mandato de él, decir, bueno, ahora, pero aunque sea así, ya digamos que está sobre la cabeza de Milei queda una amenaza, no una amenaza, una realidad, ¿no? Que es cuidado, que no te hagas tanto el loco, negociar, no vengas haciendo las locuras que venías haciendo hasta ahora, porque el juicio político es posible. Los números pueden dar. Si se junta la oposición, puede haber juicio político. Y también está lo que decís vos, ¿no? Esa interna que tienen entre Macri y Milei, a ver quién es el que maneja el gobierno, a ver si me la saca a tu hermana, si me lo saca al otro de Caputo, ¿viste? Hay una interna también, pero lo fundamental es eso, de que se demostró que si hay una articulación política, es posible inclusive, cosa que no sé si será bueno o no, ¿no? Yo soy bastante institucional en cuanto a eso, pero se le puede hacer el juicio político. No sé si es bueno hacer el juicio político, pero que esta persona se crea por lo menos que no es omnipotente, ¿no, Osvaldo? Sí, y también yo te diría que también hay otra división dentro del partido de Macri, que es entre los bullrichistas y los macristas, ¿no? También hay una división, que en realidad los dos, si se ponen de acuerdo, son funcionales al gobierno porque tienen la misma idea, pero no sé cuál será el análisis que hagan, ¿no? Está una situación linda de ver hoy por hoy cómo está acá y en la Argentina. Ahí ponele un jugadorcito más, ponele a los villarruelines, ¿eh? Hola villarruelines, ¿cómo les va? Les quiero mandar un beso grande, agradecerles mucho su apoyo, como apoyo con repollo. O sea, a los partidarios de la Villarroel. Victoria Villarroel, vicepresidente de Argentina. Que viene armando desde antes desde la campaña electoral, digamos, que viene armando su propio espacio, su propio proyecto. No nos olvidemos que en los últimos actos de campaña ella hizo actos de campaña sola, con su gente y con un eslogan de campaña propio. Y desde ahí más viene construyendo, ¿no? Sí, nunca dejó de construir. Creo que es de las espadas más inteligentes del gobierno, pero en realidad no sé cuánto está con el gobierno, hasta qué punto está con el gobierno, pero es una de las espadas más inteligentes. Yo, por otro lado, pienso que es de las más peligrosas, ¿no? Exactamente. O sea, creo que la institucionalidad le interesa ahora porque sabe que le sirve. Una depuración de la justicia. Y es lo que está queriendo hacer AMLO ahora con, por ejemplo, un proyecto de hacer que los jueces sean elegidos democráticamente. O sea, de alguna manera, un proyecto que yo sé que hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no le gusta, pero es una forma, y México tiene todo el derecho a hacerlo. Es un país soberano. Sí. Pero, no obstante, el jueves, ¿no? El embajador Salazar, Kenneth Salazar, embajador de los Estados Unidos de América en México, afirmó que elegir los jueces por elección podría ser el mayor riesgo para la democracia mexicana. O sea, el embajador, opina sobre la democracia mexicana. En lugar de hablar de las relaciones diplomáticas y defenderlos, bueno, no, o sea, vos fíjate hasta qué punto eso les duele, porque le están, digamos, le están cascoteando el kiosquito. Como diríamos los españoles, le están terminando con el chiringuito, ¿viste? Claro. O sea, lo hicieron, invirtieron mucho tiempo, les fue muy, pero muy benéfico, e inclusive hasta en el propio México, pero en toda Latinoamérica les fue muy benéfico este sistema del lawfare que han implementado a través de traer instituciones del derecho norteamericano mal adaptadas y con todas las corruptelas que significa el lawfare de las normas del derecho penal y del derecho procesal penal, que no lo vamos a repetir acá, pero lo hemos dicho en todos los programas anteriores, pueden buscarlo, que lo hemos descrito muy bien, que es esto del lawfare y cómo se utiliza políticamente. Pero bueno, ahora salen a decir esto, ¿no, Osvaldo? Complicado, ¿no? Con un gobierno que acaba prácticamente de ser plebiscitado, ¿no? Que sacó 60% Claudia Sheinbaum en las elecciones y AMLO tiene más del 80% de popularidad y sin embargo aún así les duele y se meten, ¿no? Sí, que lo que no tendría que hacer cualquier embajador, pero los embajadores norteamericanos en todo el mundo están acostumbrados a hacer, ¿no? Meterse en la política interior de cada país que están.
O sea, escuchémoslo a ver qué te parece. Mira. A ver, dale, buenísimo. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no? Actos, pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Clarísimo, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente. Y aparte, lo que dice no solo es claro, así debe ser, ¿no? Porque no tiene por qué interferir en la política interior. A veces nosotros decimos cosas y decimos cosas de las cuales no tenemos prueba, pero tenemos, digamos así, indicios muy plausibles, ¿no? Como cuando hablábamos del lawfare y todo esto, después fuimos descubriendo más cosas, el seminario Pontes y más cosas, pero al principio en un poco, digamos, nuestras, no digamos dilaciones, pero digamos consecuencias lógicas de los antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora que los norteamericanos se preocupen tanto por el sistema de justicia en México, nos confirma de que estábamos correctos, de que era simplemente una matriz injerencista que sirve para toda Latinoamérica, y no pueden perderse México porque significa perder un poco Latinoamérica. Lavallato fue para ellos una situación terrible porque dejó al desnudo para América Latina todo eso, a tal punto que la prensa en Brasil todavía sigue siendo lavallatista. Vos podés hablar mal de Bolsonaro, podés hablar mal del bolsonarismo, pero ni se te ocurra todavía hablar mal de Moro, y mucho menos del fiscal Dalañol, porque se ponen locos los periodistas que tantos años defendieron. ¿Por qué? Porque justamente quieren tratar de evitar hablar de ese tema, que los deja tan desnudos, tan al descubierto, ¿no? O sea, ustedes fueron parte del lawfare, ustedes fueron parte, digamos, haciendo transmisiones o publicidades de todas esas informaciones que les pasaban los jueces para que, aun siendo mentiras, ustedes las divulguen y queden como verdades, ¿no? Viste, todo lo que nosotros hemos venido durante todos estos años hablando en este programa. Y aparte una contradicción muy interesante, porque la marcó muy bien Claudia Sheinbaum, ¿no? La nueva presidenta de México, ahora ya salieron las actas, salió todo la semana pasada. Dice, ¿no vienen a decir que no podemos elegir los jueces cuando en 43 de los 50 estados de Norteamérica o de Estados Unidos se eligen por voto popular? O sea, ellos nos dicen que no podemos hacer nosotros lo que 43 de los 50 estados hacen. Vos fíjate que la contradicción, ¿no, Osvaldo? Una contradicción lógica. O sea, va a ser malo para México lo que para nosotros es bueno, según las palabras de Salazar, el americano, ¿no? Pasa que la doctora Sheinbaum se confunde. Eso es una cosa de Estados Unidos, otra es México. ¿Qué parte no entendió? ¿Viste? Para los norteamericanos son dos cosas distintas. Les interesa solamente lo que... Tienen algunos problemas con algunos deíticos. Deíticos son estas palabritas o partículas del discurso que te indican hacia dónde, ¿no? Viste que la general Laura Richardson tenía problemas con los posesivos, ¿no? Nuestras aguas, nuestros recursos... Para. Son los recursos de Latinoamérica que ustedes precisan, pero no son de ustedes. El litio era de ellos, el gas era de ellos, el agua era de ellos. O sea, de nuestro, está bien, sí, el posesivo. Acá también Salazar debe haber dicho, o sea, que se elijan los jueces en México es malo para nuestra democracia en los Estados Unidos. Claro, para nosotros es malo.
La doctora Sheinbaum no lo está entendiendo esa parte, se ve lo que quieren ellos. Tenemos que hacer este curso de traducción de lo que el inglés de los poderosos, ¿no? Hay que tomarlo un poco con gracia, con risa, pues si no, no es para agarrarse los pelos de la bronca. Y ya vamos a hablar ahora con Alejandro Rusconi de Venezuela, pero antes vamos a hacer una especie de previa, algunas cosas interesantes. Terminó ya. Terminó no, digamos, está el principio del fin, porque ya el Tribunal Superior de Justicia, la parte electoral, digamos, dio por válidas las declaraciones del Consejo Nacional de Electoral, que había dado ganador a Maduro con el 96% de las urnas. Ya, digamos, exactamente. Y escuchémoslo, mira, porque creo que es interesante. Vamos. Esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Bueno, ya esa parte ya está. Bueno, la justicia ya se expidió. Falta ahora nada más que la publicación de las actas, que se tendrá que hacer, creo que tienen hasta el 28 para hacerlas. Lo que pasa es que Venezuela todavía sigue estando sobre un ataque informático muy grande, a tres niveles, ¿no? Primeramente, lo que todo el mundo decía, que hubo lo que se denomina la denegación de servicios. O sea, te van metiendo tantas pedidos en las redes sociales que interrumpe todo el tráfico. Parece que fueron más de 30.000 por segundo. Esto está totalmente comprobado por empresas que son, digamos, son incuestionables, se dedican a esto, y todo venía desde, parece que, como habíamos dicho antes, ¿no? Desde Macedonia del Norte, de Macedonia. Sí. Y pero muy articulado por Elon Musk, principalmente por Elon Musk. Y a mí siempre me quedó un poco, antes de pasar a los otros puntos de estos, Osvaldo, a mí siempre me quedó un poco la duda, ¿por qué Elon Musk? ¿Qué va a ganar Elon Musk? Todo el mundo decía, bueno, sí, lo que pasa es que Elon Musk quiere las riquezas naturales de Venezuela. Bueno, sí, en el caso de Bolivia quería el litio, lógicamente. Tesla necesita auto eléctrico, necesita batería. Pero en el caso de Venezuela a mí no me cerraba, porque es mucho el dinero para hacer este ataque. ¿Será que viene la plata desde otros lados y él usa sus redes sociales? ¿Será que es eso simplemente? Porque está muy mal, la situación financiera terrible, Elon Musk. Compró Twitter por $44.000 millones, pidió a los bancos creo que $13.000 millones, pero no los pagó todavía, y Twitter está dando pérdida. Y ahora puede ocurrir dos cosas, que tenga que vender acciones de Tesla para pagar esas acciones de Twitter, con lo cual le van a caer todas las acciones de Tesla, que va a ser un agujero impresionante dentro de su economía, o puede ser que no le pague a los bancos, con lo cual los bancos van a ir a la quiebra, porque es mucho dinero. O sea, vos fíjate la situación crítica, no va a ir a la quiebra porque tiene mucho respaldo, pero va a ser una crisis, algunos dicen que puede ser tan grande como la del 2008.
sea, no está bien de las cuentas como para decir, bueno, vamos a darle dinero a la oposición venezolana así, a cambio de nada, por la cuestión, digamos, ideológica. Entonces que me daba vueltas, ¿por qué? Decía yo, ¿viste? La gente, estos tipos son locos, pero no comen vidrio, ¿viste? Y después parece que hubo una información de un portal llamado Venezuela News que colocó una entrevista de Corina Machado junto con otros estos influencers de las redes sociales, donde era para propaganda en la época electoral, Sí. donde ella decía, bueno, este va a ser el mejor país del mundo, van a venir las inversiones de todos lados, si nosotros ganamos, va a ser fantástico, maravilloso, ¿viste? Y ahí larga una de las frases, los fulanos cohetes los vamos a sacar desde Cabruta. Los fulanos cohetes los vamos a sacar de Cabruta. De ahí que los vamos Los fulanos cohetes los vamos a sacar de Cabruta. Cabruta es una ciudad, una región de Venezuela. Los fulanos cohetes. ¿Cuáles son esos fulanos cohetes? Los Starlink de la empresa SpaceX, de Elon Musk. ¿Viste? ¿Será que era eso? Vos fíjate que son los mejores lugares para el lanzamiento de cohetes. Está la base de Alcántara de Brasil. Sí, lo más cerca del Ecuador posible, que es la distancia más fácil para enviar. Las de Francia están en Guyana. Claro, las de Francia están en Guyana. Y las de Estados Unidos están en la parte más al sur que pueden, que es Florida, ¿no? Claro, Cabo Cañaveral creo que se llama, ¿no? Cabo Cañaveral, sí, siempre tienen lo más cercano de la línea del Ecuador, que es lo que menos combustible se gasta para sacarlo fuera de la cosa, ¿cómo se llama? No me sale. De la atmósfera, para ir al espacio, ¿no? Sí, de la atmósfera. Esto es lo que puede ser lo que busque. O sea, de todas maneras es siempre un hombre que desde que ha empezado, siempre ha jugado al límite, ¿no? A veces no es muy racional con sus decisiones, de todas maneras, porque siempre juega al límite, es lo más. Cuando empezó con Starship, con la Starship, creo que es la empresa de él, tuvo varios fracasos, varios, por varios millones de dólares, y el tipo seguía insistiendo, ¿no? Creo que es un poco la manera pero puede ser, para él le ahorraría bastante motor a sus cohetes para poder sacarlo lo más cercano posible de la línea del Ecuador. Y después han terminado esos ataques con la gente presa, ¿no? Han terminado los ataques que se estaban haciendo contra, 25 personas murieron, muchos chavistas murieron, que eso es lo que no te dice la gente de la prensa. Claro, no te dice que mucha gente, inclusive dos mujeres que eran militantes de base. Bueno, eso terminó. El mismo ahora está toda la derecha, los influencers principalmente de derecha, están todos muy enojados con Corina Machado y con González Urrutia porque dijeron que los abandonaron. Porque González dijo, bueno, ahora es hora de charlar con el gobierno y que se pacifique el país. Y, opa, ¿qué pasó? Hace unas 2 semanas atrás decías que eras el presidente y ahora estás tácitamente reconociendo la victoria de Maduro. El otro tan re loco, ¿no? ¿Cómo puede ser? Hay que ir hasta el final y que vengan los Estados Unidos, ¿viste? No lo quise poner, tengo los videos, yo no los quise poner porque, ¿viste? Seguir alimentando eso, ¿viste? Bueno, es mucho peor de lo que yo los digo. Yo les digo la verdad, soy muy buenito cuando lo escribo. Los videos son horribles. Que son los mismos videos de este grupo de la derecha de acá de San Pablo que le dicen a Bolsonaro que fue un cagón así porque no dio el golpe antes de que asumiera Lula. Y que ellos son los que tienen realmente el valor de ir hasta el final de las consecuencias. O sea, para que veamos nosotros cómo sectores de la derecha radical se están radicalizando al extremo, ¿no, Osvaldo? Sí, estamos sufriéndolo todos, ¿no? Estamos sufriéndolo todo. Y después tenemos ahora también, ¿viste? El show, el espectáculo de los que no reconocen a Maduro, ¿no? Entre ellos, hay uno que a mí me parece que es interesantísimo acá, ¿no? Porque es patético es el rey de Marruecos, ¿viste? Que una dictadura sanguinaria
que sigue a todo el mundo, está oprimiendo a un país como el Sahara Occidental o el Sahara Español, que es terrible, es un terrible pro norteamericano, bueno, y no reconoce. Y siento que las elecciones en Marruecos son una payasada, ¿viste? Tienen un sistema donde él es el rey y senador y creo que presidente de la Corte Suprema de Justicia todo al mismo tiempo de forma vitalicia, ¿viste? Una democracia maravillosa de Marruecos para que él no reconozca, ¿viste? Estoy temblando ahora, ¿viste? Pero no te olvides que, o sea, él se lleva bien con Estados Unidos y con Europa, o sea... Y con Francia. Sí, con Europa sí. Lo tienen como... Lo tienen como un... O sea, entonces es una democracia perfecta. La de Marruecos. Y después tenemos otro más también, por ejemplo, que ya ni vamos a poner las fotos de él abrazando a la Dina Boluarte o él abrazando a Zelensky, ¿no? Que Boric. Pero quería que escucháramos un poquito lo que es sectores que lo llevaron al poder de la izquierda allendista, que se llama, o sea, la izquierda que sigue a Salvador Allende. Y directamente a él. Primero, la política exterior de Chile es una política del conjunto del Estado de Chile, más allá del gobierno de turno. De manera tal de que estamos hablando de que el tratamiento de las relaciones internacionales del Estado de Chile a través del gobierno debe ser cuidadoso, ponderado y no irreflexivo y precipitado como creemos que ha sido la declaración que ha emitido por las redes sociales, ni siquiera formalmente, el presidente de la República en el día de ayer. Porque lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric es desconocer la institucionalidad de otro país. No estamos hablando acá de su opinión política, porque él además en su Twitter, en su X de ayer, no mezcla las cosas. Habla como presidente de Chile, pero después habla a nombre de la izquierda, de sectores de izquierda que desde nuestro punto de vista él no tiene el monopolio ni lo representa del conjunto. Entonces estamos hablando de que la política exterior chilena es una política del Estado que nos compete al conjunto de las y los ciudadanos de Chile, que más allá de la opinión de un gobierno específico hay que tratarla con cuidado cuando se trata de relaciones con pueblos hermanos, no solo con los estados y gobiernos, sino que con países y pueblos hermanos, como en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Muy claro, ¿no, Osvaldo? Sí, muy claro. Me pareció muy claro y de la misma manera quería colocar la opinión también de una senadora de Colombia, de Gloria Flores, que también tiene una posición, me parece que es una posición que es institucional, ¿no? Más allá de lo que puedan llegar a decir Petro, me parece que es interesante que haya voces que discutan esas opiniones. ¿Sí? Vamos a escucharla a la senadora Gloria Pérez. Lo que ocurre en Venezuela tiene implicaciones aquí, como lo que ocurre en Colombia tiene implicaciones en Venezuela. Hicimos un llamado, sí, a respetar unos derechos y unos principios del derecho internacional. ¿Hasta qué punto podemos hacer? La injerencia en los asuntos internos de un país es algo que está en contra de esos principios. La soberanía de un país está por encima de todo y la democracia. Y por supuesto, la disposición del gobierno colombiano siempre ha estado en facilitar, en mediar, en crear las condiciones para la paz política en Venezuela por las diferencias que hay entre oposición y oficialismo. Hicimos también un reconocimiento junto con el presidente Samper al sistema electoral venezolano, que es un sistema bastante robusto y garantista, y yo creo que hay que esperar que se resuelvan también, se dé hasta el 28, que es el plazo que tiene la ley electoral venezolana y el Consejo Nacional Electoral para que se entreguen todos los resultados. Siempre la conversación y el diálogo es el camino, y como congresistas también pusimos a la orden del Gobierno Nacional nuestra voluntad de apoyar en un diálogo con la Asamblea Nacional Venezolana. Sí. Hay factores de oposición muy importantes allí que tienen que conversar con nosotros, todo el conjunto de la Asamblea. Vamos a disponer entonces con el presidente de nuestra comisión, yo como coordinadora y presidenta de la Comisión Accidental,
de seguimiento a las relaciones diplomáticas y comerciales, a jugar un papel también en el campo de los órganos legislativos para ayudar a allanar los caminos que conduzcan a que esto se resuelva lo mejor posible para el pueblo venezolano. Doctora. Muy, pero muy interesante, ¿no, Osvaldo? Sí, no, porque aparte viniendo de Chile, el interior de Chile, que demuestran que no están tan de acuerdo con la política que está llevando adelante Boric sobre Venezuela, y por otro lado, uno de los vecinos que ha tenido más roces, diríamos, el chavismo, que fue con Colombia, que también muestran una cara distinta, ¿no?, a la que se suele escuchar. Eso es importante ver. Recordemos que desde que llega Petro comenzó a cambiar bastante la política y se empezó a relacionar mucho con Venezuela y con proyectos comerciales conjuntos y muchas otras cosas más, que fue muy, pero muy interesante para los dos países, tanto para Venezuela, pero también para Colombia, ¿no? Porque, vamos, como dice el que vamos a escuchar ahora, yo estoy adelantándome un poquito, ¿no?, que dice que son dos pueblos que son prácticamente hermanos, ¿no?, Colombia y Venezuela, o sea que sí. Es muy, pero muy interesante. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a Alejandro Rusconi. Él es del movimiento Evita. Es secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Comunes, hace parte del movimiento Evita también, integrante de la Asociación Americana de Juristas y del Foro de San Pablo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir este espacio. Un gusto. Muchas gracias. Realmente. Y bueno, vamos a hablar un poquito porque justamente, Alejandro, estuviste en presencia de la asamblea que hubo la semana pasada en Colombia, donde se reunieron justamente la Colombia Humana y otros partidos, y llegó Preto y dijo, acá armamos un gran partido. No, algo así, resumiendo. Ahora vos nos contás bien. Ahora sí te dejo contar un poco cómo fue esta asamblea y lo que sepas. Sí, mira, bueno, fue el 17 y 18 de agosto, se llevó a cabo este encuentro con un lema que fue Camino a la Unidad, donde asistieron más de 2.000 delegados del país, donde fue inaugurado, en la inauguración participó, ¿no?, con un vibrante discurso, como vos sostenía, el presidente Gustavo Petro, esto que se hizo ahí en el Centro de Convenciones del Ágora, tenía como objetivo la unidad, ¿no?, de todas las fuerzas progresistas para conformar un partido único con vistas a las próximas elecciones presidenciales del 2026. El presidente Gustavo Petro viene manifestando desde hace tiempo la importancia de lograr la confluencia de diferentes vertientes que integran lo que fue el pacto histórico en un solo partido, ¿no?, con el objetivo de consolidar ese proyecto político que encarna el gobierno del cambio en vista a ser irreversible la transformación que se viene llevando adelante en Colombia, ¿no?, principalmente en lo que es en los acuerdos por la paz y la justicia, ¿no? Esto tiene que lo que se trabajando el gobierno en lo que es la paz total, ¿no?, uno de los ejes, más allá de otras transformaciones que se vienen haciendo, que podemos hablar sobre lo que es salud, lo que es la reforma agraria, ¿no? Bueno, en función de consolidar este espacio, el presidente ha hecho esa propuesta y se trató y se aprobó en esta asamblea, y Gloria Flores, tal como vos lo decías, fue designada presidenta de lo que es Colombia Humana. Bien. ¿Cuáles son los partidos que van a formar esta gran Colombia Humana? Bueno, son muchos los partidos que van a formar Colombia Humana, digamos, aparte del pacto histórico, tenemos también lo que es el Partido de los Comunes, que es el partido de la extinta FARC, tenemos el Partido Comunista, Unión Patriótica, ¿no? Son muchos los partidos que van a
integrar este partido único, ¿no? Que muchos de ellos ya participaron en lo que fue la alianza electoral. Ahora la propuesta es que todos esos partidos que integraron la alianza electoral se unifican, ¿no? Cosa trabajosa porque estamos hablando de diversidades, ¿no? Con diferentes historias, si bien son todas propias de Colombia, diferentes historias, diferentes procesos de lucha, diferentes principios ideológicos también, ¿no? Algunos con dentro de la unidad, en la diversidad, con a lo mejor asimetrías, pero lo que se ha logrado, nosotros vamos a destacar ese triunfo que llegó, ¿no? Después de varias décadas de gobierno de derecha y después de los últimos tiempos de lo que fue culminando el gobierno de la derecha de Iván Duque. Yo te puedo confesar que a mí no me lo contaron, yo lo vi, yo estuve en la misión de Derechos Humanos en 2021, durante los 30 días del paro, estuve varios días. Estuve en Bogotá y estuve en Cali. Cali fue el epicentro de la represión por parte del ESMAD, donde fueron asesinados y desaparecidos jóvenes, y se actuó salvajemente. Justo los días que yo llegaba con mis compañeros a Cali era el día que iba Iván Duque a aumentar el presupuesto policial, ¿no? Y pedir más represión. Nosotros pudimos contactar cómo el ESMAD disparaba con bala de fuego. Me tocó abrazar a padres que habían perdido el hijo el día anterior, ir a velatorios de varios chicos, ¿no? Que eso, los pelados, como le dicen en Colombia, ¿no? Que bueno, que esa siembra de esa generación de jóvenes yo creo que también fue el principio para lograr el triunfo de Petro, ¿no? En 2022, ¿no? Porque hubo una lucha que lo que se y lo que fue el paro, los jóvenes del paro, que todavía algunos siguen detenidos, ahora están saliendo detenidos arbitraria e injustamente, ¿no? Porque lo que trataban de frenar era la violencia del Estado. Para mí, te digo, me cambió la vida, fue un día y antes mi vida, después de haber participado como misión de derechos humanos en Colombia, especialmente en Cali, en Siloé, en Yumbo, en diferentes localidades de Cali, donde el ESMAD a la tarde salía a reprimir cuando oscurecía en función de manejarse con más destreza, ¿no? Y atacar a los jóvenes que estaban pacíficamente manifestando. Y estos jóvenes salían con mucha convicción. Hubo una generación donde las madres mismas decían, sé que quizás lo puedo perder a mi hijo, pero que salen por la patria, ¿no? Después de tantos años de lucha contra una derecha que fue muy fuerte y muy pesada en Colombia. ¿Y qué pensás? O sea, yo desde este lado veo que la vicepresidenta de Petro ayudó mucho también para sacar a la derecha. Sí, digamos, ahí lo que fue, no nos esperábamos, ¿no? Aparte tiene que ver con, ¿no? En esta América, cómo son tratados, digamos, las personas de color, ¿no? Claro. Es la discriminación, ¿no? Nosotros, que existe, no existe solo en Colombia, existe en nuestros países también, y bueno, que Francia Márquez acompañe en la fórmula, esa fórmula es una fórmula multicolor, porque están todas las expresiones, están las disidencias, están los grupos LGTBI, ¿no? Tenemos las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas, la minga, ¿no? Lo que significa la minga también, ¿no? En Colombia, que a nosotros nos acompañaron bien, eran nuestros custodios en Bogotá cuando recorríamos las ciudades, y fueron también quienes nos albergaron, y los CRIP, ¿no? Que son los cabildos Cabildo de Resistencia Indígena, el rol que tuvo también. Y yo resalto lo que vos marcas, el tema de las madres, ¿no? Las madres cocinándole a los pelados en la plaza. Yo vi en la plaza de Siloé, estaban las madres que, ¿no?
guardando por su hijo esas ollas comunitarias, ¿no? La familia acompañando a esas generaciones de pelados que con tanques cortados se defendían de lo que eran las balas de los más besos y los pintaban, ¿no? Pintaban con los colores de la bandera de Colombia, con palabras alusivas a la resistencia, ¿no? Eso fue muy muy emotivo, aparte el tema de la organización, ¿no? Cómo se organizaron, porque tenemos que aclarar que los pelados sobrepasaron toda organización partidaria, digamos, ¿no? Porque ahí se mezclaron todos y muchos no pertenecían a ninguna organización, estaban peleando por lo suyo. Salieron a la calle a pelear por lo suyo. Y eso es importantísimo. Yo creo que eso ha cambiado la historia de Colombia. Totalmente. Lo voy a dejar a Ramiro. Sí. No, yo lo que quería hacer era una pequeña acotación al respecto, porque yo estoy escuchando que se hacen muchas críticas al gobierno de Petro, como se hacen muchas críticas a los gobiernos populares en líneas generales, ¿no? A los gobiernos de Lula, acá en Brasil, y bueno. Y a veces se pierde la noción de dónde se venía, porque uno solo dice así simplemente, bueno, gobiernos de derecha. Pero la derecha en Colombia era una derecha con terrorismo de Estado. Yo voy a poner un ejemplo, simplemente, perdonen, de un compañero acá de Brasil, fotógrafo y periodista, fotoperiodista, que en el 2006 trabajaba para un periódico sindical de acá de San Pablo. Un periódico que circulaba entre los trabajadores, no tenía circulación masiva. Y fue a Colombia, invitado por los sindicatos, a hacer un artículo sobre la situación que vivían bajo la represión los sindicatos en Colombia. Tenía previsto estar una semana, sacar fotos, hacer entrevistas, tomar, digamos, declaraciones de los empleados, de los obreros. Al tercer día lo tuvieron que acompañar los compañeros sindicalistas al aeropuerto porque estaba amenazado de muerte por el Estado. A un periodista de tercera línea de acá de San Pablo, o sea, y ahora el gobierno anterior, digamos, lo que nosotros decimos así, la derecha, ¿no? Que parece que fue una cuestión ideológica, no una cuestión de vida, ¿no? Una cuestión de un terrorismo de Estado, está reconociendo de alguna manera los falsos positivos, una cosa que se negó durante todo el tiempo. Este reconocimiento, ahí viene mi pregunta, ¿es un reconocimiento táctico, es un reconocimiento de que no se puede esconder, o es algo como diciendo, bueno, concedo esto, pero sigo avanzando en mi plan de desmoralización del gobierno, en mi plan de, digamos, bueno, eso, ¿no? De esmerilar el gobierno de Petro y el gobierno ahora, esta nueva iniciativa que se está haciendo? Me pareció muy extraño, por eso lo pregunto. Sí, yo creo que también hay un quiebre también en las declaraciones por el grado de culpabilidad, ¿no? Alguien dio la orden. Y por quién hay que ir es quién dio la orden, ¿no? Porque vos ves en los juicios que se están llevando a cabo, que ahí la gente empieza a hablar. Dice, no, a mí me mandaron, tal dio la orden, y Iván Duque fue, ¿no? Y porque si no estamos siempre con el tema, no tenemos, con nosotros lo vimos en Argentina con el tema de la audiencia de vida, ¿no? Acá, Claro. Era la Junta y dejaron a todos los asesinos en libertad, las leyes, ¿no? Tanto de punto final como la audiencia de vida, ¿no? Hasta que, bueno, hubo un cambio histórico cuando se derogaron esas leyes. Y ahí, cuando van a declarar, vemos que se rompe también ese pacto que existe, ¿no? Ese pacto, ¿no? Pacto. Y yo te digo, perdón por la autorreferencia, ¿no? Te voy a comentar algo que me pasó. Yo, después que vengo de la Misión de Derechos Humanos, cuando se hacen en el 2022 las elecciones, el Consejo Nacional Electoral me invita como observador electoral. Yo tengo una vasta experiencia, he participado en más de 10 elecciones presidenciales y en muchas legislativas en nuestra América. Me invitan, me mandan el pasaje, me acredito, hago la capacitación, ¿no? Y cuando voy a tomar el avión de Avianca, no se me permite subir el avión en suelo argentino, ¿eh? Estoy hablando, ¿no? En suelo argentino no se me permite subir al avión. Me dice, ¿usted tiene alguna documentación colombiana? No, le digo, yo soy ciudadano argentino, tengo mi DNI, porque podemos entrar con DNI y mi pasaporte. Por supuesto. Y hice la planilla de migraciones y tengo la invitación. ¿Qué más precisa? No, alguna documentación colombiana, me dice. No estamos entendiendo, le digo. Pido hablar con un superior, la persona que me atiende, haciendo el check-in, y viene y me dice, mire, tenemos una indicación
que usted no tiene que subir al avión, no dejarlo subir al avión. Pues me la muestra, mire, en amarillo dice no mostrar al pasajero. Y ahí lo que había, estamos en territorio argentino, de última hacia mí, alguien me tiene que detener porque tengo alguna causa, es la Policía de Seguridad Aeronáutica, no una aerolínea comercial, no dejarme subir al avión. Bueno, no se me dejó subir al avión, no pude ir. ¿Por orden de quién? ¿Quién dio la orden? Migraciones. Te cuento claro, cómo migraciones, claro, la tiene que haber tenido de algún lado. Bueno, vamos, ¿qué hacemos? Enseguida, eso fue un escándalo porque me comunico con uno de los magistrados del Tribunal Superior y ahí mismo presentamos una denuncia, la firmo, la mando vía mail. El juez de primera instancia le da 2 horas a Migraciones para que conteste cuáles son las causales por las cuales no se me deja ingresar. ¿Qué contesta Migraciones? Que existe un informe de inteligencia por la cual yo soy una persona, ¿no?, peligrosa para la seguridad del Estado colombiano. Bien, ¿no? Entre las causales, por no dejar entrar alguno, es que haya algún informe. Pero ¿qué pasa? Claro. No se presentó el informe, ¿no? No se presentó el informe. ¿Qué hacemos? Apelamos. El decano de la Facultad, Luis Díaz, que me acompañó en la presentación, en la elaboración de la apelación, a quien estoy muy agradecido, llegamos en una instancia y el Tribunal Superior nos dice que se me ha hecho un daño, que tengo razón, porque no existe ese informe de inteligencia, ¿no? Pero bueno, que dice que ya pasó, digamos, o sea que después el presidente Petro me invita a la Asunción, pude participar. El daño se me hizo. No le hice juicio, porque podía haber hecho un juicio patrimonial por lesión, pero ahí hay una senadora uribista, María Cabal, que estuvo en todo tiempo señalándome en las redes, ¿no? Como que poniendo fotos mías con Díaz-Canel, con Maduro, con Chávez, con Ortega, como señalándome de ultraizquierdista, ¿no? De todo lo que ustedes se pueden imaginar, diciendo qué hace esta persona en Colombia, y que la derecha te señale, o el gobierno te haya señalado como que sos una persona peligrosa para la seguridad del Estado colombiano, es como que te pongan enfrente los paras, ¿no? Con los ojos vendados. Claro, claro que es así, digamos. Claro que por eso lo que vos me contás, Ramiro, no me extraña que es así. Es así lo que le pasó a este compañero periodista, se puede asimilar con las amenazas que he sufrido yo, primero por parte del Estado, ¿no? Estado, y está certificado en la causa judicial, y después por los fines políticos a Iván Duque. Estas cosas son muy interesantes de comentarlas, discúlpame Marcela, me parece que son muy interesantes y principalmente cuando vienen de primera persona, porque cuando hablamos de derecha y de izquierda, nosotros posiblemente se nos dice, bueno, están hablando de cuestiones ideológicas. No estamos hablando de cuestiones ideológicas, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la vida, estamos hablando del sistema de derecho básico mínimo por el cual la humanidad luchó tanto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta nueva derecha truculenta, esta nueva derecha que usa el Estado para asesinar, para perseguir, para encarcelar. Entonces, no es una simple cuestión ideológica y con lo cual ellos juegan, ¿no? Ellos siempre juegan en el límite, ¿no? No. Somos la derecha, pero nosotros somos buenos. No, ustedes no son buenos, señores. Ustedes son esa derecha mala. La derecha buena es la que se presenta elecciones, reconoce resultados, hace militancia y trata de convencer a los otros. La derecha mala es la que usa el Estado para hacer este tipo de persecuciones. Me pareció fantástico esto que nos comentabas. Sí, Ramiro, así es. La derecha, cuando ellos ganan, está todo bien, y cuando pierden, hubo fraude. Pero siempre es así. Incluso ya que entramos en el fraude, ¿verdad? Con las elecciones de Venezuela, estaba anunciado antes del día de las elecciones que iba a haber fraude de parte de la derecha. Donde los fraudulentos ya habían sido ellos, porque la señora que se tendría que presentar no podía por diferentes causas, y había puesto otro señor que con un currículum bastante oscuro también, y ya decían que iba a haber fraude antes. En una Venezuela donde a lo largo de
malgré todos los vetos que ha tenido, todas las cosas estas, ha llegado a una economía donde redujo la inflación muchísimo, donde se ven los centros comerciales, la gente sale a comprar, tiene poder adquisitivo, y todo eso no se ve. Cuando a Argentina le dicen vamos a hacer Argenzuela, ojalá, si es en ese estado, ¿entiendes? Y bueno, justamente ya que entramos ahí, quería ver un poquito con vos. Bueno, ayer se manifestó con la Cámara Electoral. El Tribunal Superior Electoral. Eso. Exactamente. Que tenemos un video, después lo vamos a pasar, donde obviamente se presentaron todas las actas. ¿Quién las presentó? Porque parece ser que la derecha no presentó ninguna acta, o las que he presentado son fraudulentas también, no son muy claras. Y bueno, donde los conteos de los votos y todo dio por supremo ganador a Nicolás Maduro, al quien felicitamos también, estábamos esperando todo esto. Y bueno, quería... Antes, Marcela, yo quería decir una pequeña disquisición para ayudar un poco en esta cuestión. Yo veo que se están mezclando, no los grupos de la derecha, porque los grupos de la derecha mezclan todo a propósito, lo hacen a propósito, es una táctica que ellos tienen, pero sí en los grupos nuestros, entre los grupos, digamos, de la izquierda antichavista, y se están mezclando dos cosas. Están diciendo que hubo fraude porque Maduro es malo. Y yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el proceso eleccionario, y otra cosa es, después discutamos si Maduro es bueno, malo, más bonito, más malito, o como lo quieran decir. Pero no podemos mezclar las dos categorías. Una cosa son las acciones de gobierno, que como muy bien estaba describiendo Marcela, cuestionados por las sanciones, por toda este cerco comercial que se le ha hecho a Venezuela y recuperándose. Eso es una cosa. Pero por otro lado, el proceso de las elecciones, que hasta ahora no se ha podido demostrar ninguna irregularidad. O sea, por eso, nada más que eso, disculpa Marcela, solo para apuntar estas dos cosas, principalmente hablándole más a los nuestros, ¿no? Que por ahí confunden estas dos cosas, muchas veces por este mare magnum de noticias falsas que vamos recibiendo, ¿no? Sí, totalmente, muy buena intervención, Rami. Y aparte que, bueno, que casi todos los veedores han dicho, los observadores, no veedores, han dicho que justamente es imposible hacer fraude en las elecciones venezolanas, que son las más transparentes que hay. Pero bueno, hicieron todo correctamente y a mí me pareció muy bien porque estaban seguros de que sí, bueno, que iban a ganar, cómo fue. Ahora, ¿cuál es la posición esta de Petro en todo esto? Porque, bueno, había dudado, incluso también estaba Lula da Silva, que también dijo, que se hagan elecciones otra vez, y bueno, hasta los brasileros dicen, la gente del comité Lula Libre dicen, en esta no lo acompaño a Lula, ¿qué le está pasando? Pero hay como un miedo, yo creo, ¿no? A que entre Venezuela en los BRICS, por la potencia que es Venezuela. Sí. Bueno, estoy mezclando un poco todo, la entrada a los BRICS de Venezuela y también las posiciones de Petro y de Lula adelante de estas elecciones de Venezuela. Sí, mira, hablamos de bastantes cosas, ¿no? Del proceso electoral, de cómo es, que yo creo que es el más seguro del mundo. Y te comento, yo participé en las elecciones como veedor también, en las elecciones 2015, la legislativa, cuando se pierde en Venezuela, cuando gana la Asamblea Guaidó, y ahí se tardó a la noche, se dieron los resultados y se dijo, ganó la oposición, y muchachos, ganó la oposición con este mismo sistema, que ahora está más perfeccionado, digamos, y se reconoció el triunfo. En 25 años de gobierno chavista, se han tenido 32 procesos electorales. Lo que hace la gente es votar. Es más, este fin de semana hay elecciones por los proyectos comunales, el 25 de agosto. Tiene un ejercicio de la democracia que no tiene otro país de América Latina y tiene un sistema con doble control, porque tenemos que saber cómo es el sistema electoral de Venezuela. Se le dice generalmente a la mesa de votación la media luna, porque es un semicírculo. Uno entra
pone el dedo con la huella digital, ahí verifican su identidad con la huella digital. Cuando se verifica, pasa hacia lo que es la pantalla, la computadora. En la pantalla elige con el dedo a quién va a votar y le imprime un papelito donde sale por quién votó. Ese papelito el ciudadano lo pone en una urna y después que lo pone se le pone tinta en el dedo para certificar que ya votó, ¿no? Y después que sigue el proceso, tiene la obligación el poder electoral, que es un poder del Estado, constituido, ¿no? Un poder de la Constitución, de contar obligatoriamente el 52% de las urnas, de abrirlas, cosa que no se hace en ningún otro país, el 52% de las urnas. Porque nosotros acá en Argentina lo que contamos son las planillas. Se cuenta urna cuando hay diferencia entre una planilla y otra y que tiene que ser en contra de la estadística, ¿no? Bueno, ahí pasa eso, 52%. Cuando se hizo la reforma constitucional, la oposición pedía que se contara el 10%. Chávez dice, no, nosotros vamos a contar el 52%, ¿no? Multiplicó la apuesta. O sea que es el sistema, uno de los sistemas más seguros del mundo. Tenemos que aclarar también que hubo sabotaje informático a las páginas para que no se cargaran. Eso hay que decirlo. Sabotaje que se venía, y venían anunciando fraude, ellos no querían un resultado electoral, lo que querían era denunciar fraude, porque sabían que no podía ganar. Y eso sí tenemos que reconocer que existe un 40%, 41% muy fuerte. Una grieta como tenemos en Argentina también existe en Venezuela, ¿no? Pero el chavismo superior tiene más del 50%, ¿no? Así que debemos analizar, ¿no? Y otra de las cuestiones que ayer lo remarca, vos hablabas recién de la sentencia del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela. Existe la normativa electoral del CNE que tiene 30 días de plazo para cargar las actas. Y acá le estaban pidiendo el acta el otro día. Los compañeros, los amigos, ¿no? Somos los amigos, le estamos pidiendo a nuestro presidente que publique las actas el otro día. Mirá, acá tiene 30 días, no sé cómo será en tu país, pero nosotros aquí en La Plata, la última elección, tuvimos que ir a contar y abrir urnas porque le ganamos al macrismo por 600 votos de diferencia, y en la mesa de extranjeros, de los compañeros migrantes, no extranjeros, migrantes, ¿no? Ganamos, fue donde tuvimos 5.000 votos de diferencia y tuvimos que ir a abrir las urnas para contarlo, digamos, ¿no? Y no pedíamos ni nosotros ni la oposición pedíamos el acta al otro día, ¿no? Porque el sistema electoral, y no podemos analizar el sistema electoral venezolano con la mente del sistema electoral brasileño o el sistema electoral argentino. Cada país tiene su normativa. Para eso tenemos que especializarnos, conocerlo, hacer los cursos cuando lo dedica el CNE. Si queremos podemos ir conservador. Pero yo lo que rescato, primero de Brasil, la actitud de la presidenta Gleisi Hoffmann del PT, que salió a ratificar el triunfo de Maduro como partido el primer día. El acompañamiento de la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mónica Valente, que también como foro salimos a ratificar el triunfo del presidente Maduro, y ayer la presidenta del Foro de Sao Paulo, la secretaria ejecutiva Mónica Valente, publicó la resolución que dice que se tienen 30 días y el que el tribunal le pide para que lo publiques, o sea que tiene 30 días, el 28 creo que van a estar todo cargadas, que respetando los plazos que se tiene. Esos son los que recato. Y la discusión que hay en los compañeros del Partido del Trabajo y aliados sobre la posición contraria a Lula. Y ahí volvimos a Petro. A mí me tocó estar en esta asamblea. Lo primero, antes que empezar, estoy sentado y son asambleístas, los que están al lado son militantes, son referentes, todos discutiendo sobre la cuestión de Venezuela. ¿Pero qué discutían? Que estaban en contra de la posición del presidente Petro de cómo se manejó con la actitud de Venezuela. Porque estamos hablando de la Gran Colombia. A nosotros nos dividieron los límites. Desde Panamá, Colombia, Venezuela, era un estado único, ¿no? Después nos dividieron, ¿no? Como nos lo ha dividido siempre
el imperio intrometiéndose en nuestro comunidades, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento no eran países, ¿no? Después del virreinato, como dividieron la gran Colombia. No existe grande diferencia entre el paso de frontera entre Colombia y Venezuela. Somos hermanos. Y bueno, y ahí muchos disentimos tanto con la posición, de mi parte, lo digo, del presidente Petro y del presidente Lula. No sabemos a qué, ahí lo de Lula puede ser también que tenga una presión por su alianza que tiene de gobierno, porque digamos, totalmente. No es el PT solo que tiene, y generalmente cuando se tiene responsabilidad de gobierno, a lo mejor acá en Argentina muchos hablan del teorema Baglini, no sé si se acuerdan ustedes, Baglini, el diputado radical en Mendoza, que fue que decía que cuando uno se acercaba, asumía el poder, era menos radical, ¿no? Él decía como que bajaba las banderas. Bueno, yo no deseo que ninguno de nuestros presidentes de nuestra América, que son ejercidos por la voluntad popular y con un proyecto político progresista, nacional, popular, revolucionario, aplique el teorema Baglini. O sea, el pueblo, cuando hay fuerzas políticas que te están defendiendo, ¿no? Y por eso yo reafirmo y ratifico lo que ha sido el triunfo contundente del presidente Maduro, el polo patriótico del partido PSUV con todos sus aliados, y esto nos tiene que servir, porque si nosotros no nos defendemos entre nosotros, no nos defiende nadie, ¿no? Y ya sabemos lo que ha pasado, ya sabemos, y tiene que ver con la política regional, cómo se han debilitado cuando se pierde un gobierno. ¿Qué fue de la UNASUR? ¿No? Cómo se debilitó en su momento y se congeló la CELAC. ¿Qué pasó con el Mercosur? Que en un momento teníamos el Mercosur social, ¿no? Y después vuelve a ser a lo que era el Mercosur del consenso de Washington, que a algunos presidentes lo único que les interesa es la cuestión comercial, ¿no? Así que nosotros, y si hay un error, a mí me lo enseñó de Bonafini, ¿no? Me dijo, mira Alejandro, entre el error del amigo y el enemigo, nosotros siempre tenemos que estar con el amigo. Y eso debe ser así. Y acá no hubo ningún error, en lo que es las elecciones de Venezuela. Pero, y si hubiera, siempre, recordemos eso, entre el error del amigo y el enemigo, siempre estar con el amigo. Alejandro, dos cositas. Por un lado, medio como rectificar, pero también ratificar lo que estás diciendo. Porque las elecciones en Venezuela no solamente tuvieron un ataque desde el exterior, desde Macedonia, donde justamente gente de la campaña de Trump estuvo unos días antes en Macedonia, me parece que hay, o sea... Y está verificado, y hay gente que lo ha dicho, por ejemplo. Bueno, como que todavía sigue ese ataque en Venezuela. Anoche estaba viendo una transmisión de unos compañeros y la compañera de Venezuela prácticamente no podía participar por la constante interferencia que hay en el sistema cibernético de Venezuela, al punto que ahora han hecho una especie de ministerio de ciberseguridad, me parece que tarde, y que abrir todos los ojos, todos los gobiernos progresistas de América Latina, porque ya la cuestión no es más una cuestión interna, ya los ataques vienen desde afuera. O sea que digamos que continúa. Y después, otra cosa también muy interesante, eso del error del amigo, ¿no? Porque nosotros solemos tomar las cosas por el todo, sin entender que a veces hay diferencias y matices, ¿no? Por ejemplo, Lula es una cosa, el Lula de puertas para adentro, pero la política exterior de Lula siempre fue muy vacilante, solo que Lula en los primeros gobiernos tenía una persona como Marco Aurelio García, que no era mi maestro. Cuando se le muere la brújula que tenía Lula, que corregía a veces, no sé si errores, pero las cavilaciones que tenía, o muchas veces malentendidos con Argentina, con relación a la deuda externa, y muchos más que pueden, pero no importa eso, porque no estamos acá criticando a Lula, pero estamos mostrando una realidad que él en materia de política internacional no siempre tuvo una actitud correcta, o no siempre tuvo una actitud, digamos, inclusiva, con por lo menos... pienso en muchas otras cosas. Y ahora es Lula el que lo guía es, digamos, Celso Amorín, que sinceramente, con
cosa que él dice de la política activa y altiva, no se sabe qué es ni a dónde va, y continúa esta política del Itamaraty, política externa del Itamaraty, que es siempre tratar de conciliar, pero hacerle siempre fuego al imperialismo, de alguna manera, o tratar de arrancarle concesiones al imperialismo, como lo viene haciendo hace 150 años, desde la creación de Río Branco, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en claro para entender que Lula puertas adentro, eso es una cosa, Lula puertas afuera, es para ver. Y ahí que venía lo que decía Marcela, ¿no? Yo no sé si es una realidad, o fue un tubo de ensayo, o alguna cuestión que Lula tira, cuando la semana pasada el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Lima Baena Suárez, dice que Brasil va a proponer a Colombia para entrar en los BRICS en lugar de Venezuela. Cuando Venezuela tiene el visto bueno ya de Rusia, China y de Irán, de Rusia, de China y de Irán, que fue el que lo ayudó cuando nadie le vendía comida, inclusive es el próximo invitado a la reunión de los BRICS en Kazán. O sea que, ¿qué está haciendo Lula? Está tanteando a ver qué pasa, está queriendo boicotear el acceso o está haciendo de alguna manera tratarse de mostrarse a Estados Unidos, con el cual va a tratar de hacer en Nueva York ahora en septiembre una cumbre antiderecha, donde lo invita a Biden, por ejemplo, lo invita a Biden, a Macron posiblemente vaya, como si Macron fuera de izquierda, ¿no? O sea, vemos las confusiones que a veces tiene Lula, y una cosa que creo que no entiende Lula es que en este momento hablar de fraude en Venezuela es un tiro en el pie, porque le viene el efecto boomerang. No nos olvidemos que pasó acá en Brasil hace 2 años. Pero vos sabés que hay una... Al borde de una... Perdona, sí, no, por favor. Que me interrumpa. Hay críticas que le han hecho, creo que, no sé si fue Atilio Borón, alguien que estuvo muy bien, le dice, miren si le hubiesen dicho, hecho caso que hubo fraude en enero y se hacía, pedíamos elecciones de nuevo en Brasil, ¿no? Digamos, una guerra civil iba a producirse, ¿eh? Claro. Perdona, ¿no? Que te interrumpí. No. Justamente iba ahí. Alejandro. Yo creo que es así, y esa política dubitativa, ¿no? Y aparte, y vos sabés que yo me quedo siempre con el discurso de Lula después que ganó, ¿no? Yo acompañé como acompañante ahí electoral en Brasil, cuando él dice que antes se había perdido porque no se había profundizado, que es lo que nos pasó acá en Argentina también. Y él lo decía, que hay que profundizar, y yo creo que lo que tiene que hacer Lula es profundizar, porque si vos te ayornás con la política del enemigo, porque estamos hablando de acá de que es la política de Estados Unidos, que no es nuestro aliado, ¿no? Yo creo que ahí vamos mal, porque gobierno que no se profundiza es gobierno que se debilita, gobierno que se debilita es gobierno que pierde, es así, y si no, nos ha pasado acá, pasó en Uruguay cuando administran la crisis, después viene la derecha, ¿no? Si vos sos un gobierno que no profundizás, y administra que nos pasó a nosotros con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Fíjense lo que nos pasó, lo que tenemos hoy en Argentina. Pero eso fue mucha culpa, la culpa es nuestra, algunos con mayor grado de responsabilidad, yo no me hago cargo de todo porque no tenía responsabilidades gubernamentales, pero sí militante, pero hay que hacerse cargo de esas cosas, de lo que pasa, ¿no? Y yo creo que hoy Venezuela rinde todas las condiciones para entrar en los BRICS, todas las condiciones económicas. Yo hace años que voy a Venezuela, ¿no? Desde el 2008 a la fecha, y varias veces al año estuve estudiando en la universidad, ¿no? Haciendo cursos, muchísimas veces he compartido todos los procesos electorales de esa fecha, algo, ¿no? Y además, a veces he ido 2 veces en el mes, conozco a la gente, he recorrido, y veo cómo está la situación económica hoy. Y vi lo que pasó en la guarimba. Yo vi que cuando no había productos, ¿no? Que lo ayudaba Irán, o empezó a comercializar con Turquía también, ¿no? Productos de este lado, ¿no? Con el bloqueo. Hay que saber lo que significa un bloqueo. El bloqueo es genocidio también. El bloqueo que se lo hacen a Nicaragua también. Cuba, que lo viene padeciendo hace 60 años. Y es terrible lo que pasa con eso, ¿no? No tener para poder ir a comprar, no tener medicinas. Lo que le pasó a Venezuela durante la pandemia, que no le querían vender la vacuna.
no le querían vender la vacuna, la tenía que traer y lo que significa traerlo de otros de otros territorios, lo que significa traerlo, digamos, de otro hemisferio, ¿no? De otro territorio, que el costo también, ¿no? El costo. Claro. Y el tema de la salud, ¿no? Sí. Sin contar, Alejandro, que en esa misma época, cuando Estados Unidos lanza esa bomba semiótica de la crisis humanitaria, hubo una locura de 3 países, entre ellos la Colombia de Uribe, de Duque, la Argentina de Milei y el Brasil de Bolsonaro, que casi se meten en una aventura belicista intervencionista proxy, digamos, por interpuestos países contra Venezuela. El que paró todo eso fue el vicepresidente de Brasil, el general Mourão, que ya había sido agregado militar de Venezuela y dijo, no nos metamos con Venezuela porque no tenemos cómo. Es una locura belicista. Vos sabés que recuerdo bien a la memoria el camión incendiado, ¿no? En ese momento, lo quisieron hacerlo con recitales, y los jóvenes, ¿no? Yo siempre, los jóvenes del Estado, ¿no? Cuando fui a una actividad cantando que acá somos los que paramos la batalla, los de la batalla al puente, ¿no? Que eran jóvenes que fueron a que no avancen, y lo que se quería era entrar por la fuerza, como llevando asistencia, ¿no? Lo que estaban haciendo eran una intervención, ¿no? Yo siempre rescato también la política del gobernador, ¿no? de ese estado, ¿no? Y acompañado por el pueblo, resistiendo, y se ganó lo que fue la batalla de los puentes, ¿no? Que fue un hecho histórico para Venezuela. Y después los cantantes, ¿no? Esos cantantes que fueron... ¡Ay, mi Dios, por favor! ¿No? Eso por favor, ¿qué fue eso? Sí, sin contar ahora, Alejandro, que también los otros intentos de invasiones vía Colombia que quisieron hacer con mercenarios norteamericanos en la operación GBO. La Guaira, correcto, en la playa, sí. Bueno. Sí. Y ahora, sin contar, para no irnos a la historia, que estamos hablando de 5 años atrás como si fuera historia ya, ¿no? Porque lo de contar así, pero en la actualidad, pensando un poco en lo que fue la crisis de los misiles a los años 60, se pudo parar la crisis de los misiles en los años 60 porque la Unión Soviética en su momento tenía un aliado llamado Cuba, que dijo, bueno, si ustedes, nosotros vamos a poner misiles en Cuba. Y dijo, no nos pongan, bueno, sáquenos los que nos pusieron en Turquía y en Italia entonces. Bueno, está bien, hacemos tablas, sacamos, ustedes no los ponen. Bueno, ahora donde estamos viendo la OTAN que está queriendo avanzar con todo hacia el lado de Rusia, ahora iniciando esta semana nomás una nueva base militar en Lituania, a 25 kilómetros de la frontera con Rusia. O sea, geopolíticamente, para los BRICS, que tienen problemas. China con los norteamericanos queriendo atacarlos en el Pacífico. La OTAN queriendo cercar a Rusia. Para los BRICS, o por lo menos para esos 2 grandes jugadores que son los principales enemigos en este momento de los Estados Unidos, que son Rusia y China, es estratégico Venezuela. Es muy... Quien no entienda eso, que me disculpe, yo sé que a veces la geopolítica nos lleva a este lado militar que no nos gusta a nosotros, pero es una realidad. ¿O no? Sí, es tal cual, como decís. Y yo también sabe cuál cito el ejemplo, el canal de Nicaragua, el proyecto ese para que lo haga China, ¿no? Estratégico. Y vos sabés que es algo que admiro un libro de Sandino, que es El Supremo Sueño de Bolívar, se llama, ¿no? Donde Sandino ya hablaba en ese momento que había que hacer el canal, te estoy hablando, ¿no? Hace años, cuando Sandino desde la Segovia escribió ese escrito que decía que el canal no iba a ser solo para Nicaragua, sino que él lo ponía para la integración de nuestra América, ¿no? Porque era el sueño de Bolívar, tener un canal. Hablaba también de la creación de un banco de Latinoamérica, ¿no? Es impresionante ese escrito de Sandino, y cómo yo cuando iba al colegio secundario siempre me decía un profesor, un cura, ¿era, no? Marianista, me decía, miren, ¿sabe qué pasa? Estados Unidos te estoy hablando en época de dictadura, me lo decía, ¿no? Estados Unidos financia a los contras porque está en contra de que se haga el canal de Nicaragua, donde se puede dragar, en los 80 me lo decía, donde se puede dragar de un lado del Pacífico al del Atlántico para llegar al Pacífico, y no hay que tener ese sistema viejo de esclusa que tiene el canal
de Panamá, ¿no? Que tardaría tiempo porque suben, todos sabemos cómo es el sistema, ¿no? Eso me lo decían un profesor, un cura que yo lo admiraba, porque que venga, ¿no? A contarte esa historia de geopolítica en un colegio religioso, ¿no? Y te hablaba y reivindicaba la cuestión de Nicaragua, y después, bueno, llegué a la obra de Sandino y siempre reivindico eso. Y es lo mismo que le pasa a Nicaragua, es lo mismo que lo bloqueo que le quieren hacer a Colombia también. Y el rol que tiene, que no lo nombramos acá, el rol que tiene Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, ¿no? Eso también, ¿no? Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que acá en Argentina fue recibida por el gobierno nuestro. Lamentablemente Cristina la sentó en el salón oval del Senado, y eso lo tienen que recibir de última el ministro de Defensa, como lo hizo Tayana, pero no sentarla, darle al Comando Sur, y después, bueno, con el gobierno de Milei ni hablemos, porque ya tienen proyectos, ¿no? Proyectos de bases en Tierra del Fuego, ¿no? Eso es el rol que tiene Laura Richardson y el Comando Sur hoy en nuestra América Latina es terrible, y nosotros debemos luchar contra todo eso y estar más firmes, más unidos, ¿no? Como nos enseñara José Martí. Bueno, yo creo que hemos hablado de todo. Le agradecemos muchísimo a Alejandro Rusconi. Las puertas de Batuque en la Cocina y Café Mercosur están abiertas para cuando quieras venir. Y quiero también agradecer a nuestra querida compañera Sandra Serapio, que está en Colombia. Sí, que totalmente de nuestra parte también. Y bueno, y vamos a seguir en el programa. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias Marcela, gracias Ramiro, y también un gran abrazo para nuestra amiga de Colombia, Sandra Serapio, que siempre fue nuestra anfitriona tanto, y ha hecho mucho para que yo siempre visite Colombia, y que yo haya estado en la misión de derechos humanos es algo que le voy a agradecer toda mi vida a Sandra por el trato que recibimos ahí, y el tema de la visualización en la prensa, ¿no? Porque ahí tanto Telesur como ellos hicieron visible que nosotros estábamos para ayudarnos, protegernos, ¿no? Nuestras vidas ahí en Colombia. Muy agradecido y muy contento y muy cómodo me sentí con ustedes. Espero que se repita. Muchas gracias. Se va a repetir. Realmente fue un gustazo. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, ¿qué te pareció, Osvaldo, la entrevista? No, importante, y te digo más, tan importante que los comentarios fueron muchísimos que tuvimos en el chat. Realmente eso creo que es lo que indica que fue muy rica la charla que tuvieron. Les agradecemos mucho a todos por la paciencia. Le agradecemos mucho a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web, al doctor De Petris, que puso un artículo acerca de la reforma constitucional argentina en arrabaljurídicoblogspot.com. Repetimos, arrabaljurídico.blogspot.com, que está muy pero muy bueno. Un abrazo infinito a la gente de la FM Impacto, que de la querida Villa Gobernador Galvez, ¿no, Osvaldo? Bueno. Hasta el sábado, un abrazo, Osvaldo. Hasta la próxima, Ramiro. Batuque en la cocina, síganme. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, síganme. Por causa do batuque eu queimei meu pé.